Silos era un planeta bañado por la luz violeta de dos soles gemelos, un espectáculo hermoso pero implacable. La superficie estaba cubierta de imponentes ciudades de cristal que se elevaban hacia el cielo, conectadas por intrincadas redes de túneles levitantes. La tecnología silosiana era asombrosa, podían manipular la gravedad, crear energía a partir del vacío y comunicarse a través de vastas distancias interestelares con la facilidad con la que un niño humano enviaría un mensaje a su amigo. Sus naves espaciales, construidas con materiales que desafiaban la comprensión humana, surcaban el cosmos explorando nuevos mundos y recolectando conocimientos. Pero bajo la brillante fachada de la tecnología avanzada, Silos era un planeta regido por una jerarquía inflexible. En la cúspide de esta pirámide social se encontraba la reina Silara, una figura imponente y enigmática, venerada como una deidad viviente. Silara no era simplemente una gobernante, era la encarnación de la ley, la guardiana de la tradición y la fuente de toda autoridad. Su palabra era ley, y su juicio, inapelable. La sociedad silosiana estaba dividida en castas estrictas, cada una con un propósito y un conjunto de responsabilidades definidos. Los constructores, con sus manos hábiles y mentes ingeniosas, eran los responsables de mantener la infraestructura del planeta y desarrollar nuevas tecnologías. Los guerreros, leales y disciplinados, defendían Silos de cualquier amenaza externa. Los eruditos, con su vasto conocimiento y sabiduría ancestral, asesoraban a la reina y preservaban la historia y la cultura de su pueblo. Y en la base de la pirámide, los servidores realizaban las tareas esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La reina Silara gobernaba con mano de hierro, asegurando que cada casta cumpliera su función y que el orden social se mantuviera intacto. Creía firmemente que la estabilidad y la prosperidad de Silos dependían de la adhesión estricta a las leyes y las tradiciones. Cualquier desviación de la norma era considerada una amenaza para el equilibrio y debía ser castigada con severidad. La vida en Silos era predecible y ordenada. Cada silosiano conocía su lugar en la sociedad y se esforzaba por cumplir con sus deberes. No había lugar para la individualidad o la creatividad, la conformidad era la virtud suprema. La disidencia era sofocada con rapidez y brutalidad. La reina Silara, aunque respetada y temida, era una figura solitaria. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su palacio de cristal, rodeada de consejeros y guardias leales, pero aislada del contacto real con su pueblo. Su vida estaba dedicada al bienestar de Silos, pero a menudo se preguntaba si el precio de la seguridad y la estabilidad era demasiado alto. A veces, anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Algo que, quizás, un humano podría mostrarle. Algo que rompería la rigidez de su mundo. Algo que, posiblemente, destruiría todo lo que ella conocía. Sin embargo, no lo admitiría en voz alta, ni siquiera a sí misma. La reina Silara era la roca de Silos, y una roca no puede permitirse tener dudas. En una celda de contención, tallada en el mismo cristal que formaba las ciudades de Silos, se encontraba el capitán Alex. A diferencia de los fríos e inexpresivos silosianos, Alex irradiaba una calidez casi palpable. Su cabello castaño, despeinado por la falta de gravedad de la celda, enmarcaba un rostro marcado por la aventura y la experiencia. Sus ojos azules, normalmente llenos de alegría y curiosidad, ahora brillaban con una determinación tranquila. Alex no era un guerrero ni un diplomático. Era un explorador, un buscador de nuevos mundos y nuevas culturas. Había viajado a través de la galaxia en su pequeña nave, el Stardust Drifter, movido por una insaciable sed de conocimiento y un profundo respeto por la diversidad de la vida. Su valentía era legendaria en la flota estelar humana, había enfrentado tormentas espaciales, lidiado con piratas espaciales y sobrevivido al encuentro con criaturas que harían temblar al más valiente. Pero fue su optimismo inquebrantable lo que realmente lo distinguía. Alex creía en la bondad inherente de todas las formas de vida. Incluso ante la adversidad, siempre buscaba una manera de encontrar puntos en común, de construir puentes entre culturas diferentes. Esta fe en la humanidad, y en la alienidad, como le gustaba decir, era su mayor fortaleza, y también, quizás, su mayor debilidad. Su captura por los silosianos había sido un accidente. El Stardust Drifter había sufrido una falla en el hiperimpulsor cerca de la frontera del espacio silosiano,
Y Alex se había visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso en un planeta deshabitado en las afueras de su territorio. Había enviado una señal de socorro, esperando ser rescatado por sus compañeros humanos, pero en cambio, fue interceptado por una patrulla silosiana. Lo habían llevado a Silos, donde había sido interrogado durante días. Los silosianos estaban fascinados y desconcertados por su naturaleza abierta y su disposición a compartir información. No entendían su motivación para explorar, su deseo de aprender y su creencia en la cooperación intergaláctica. Para ellos, Alex era un enigma, una anomalía que desafiaba su rígido sistema de creencias. Durante su cautiverio, Alex había intentado comunicarse con sus captores, tratando de explicarles la cultura humana y su visión del universo. Había compartido historias de su hogar, de la belleza de la tierra y de la diversidad de sus gentes. Había hablado de la importancia de la amistad y la comprensión mutua. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los silosianos escuchaban con atención, pero sus rostros permanecían inexpresivos. No parecían comprender, o quizás no querían comprender. Ahora, en su celda, Alex esperaba su destino. Sabía que la reina Silara lo consideraba una amenaza, un elemento perturbador que podría socavar el orden social de Silos. Había escuchado rumores de su inminente ejecución. Pero incluso ante la muerte, Alex no perdía la esperanza. Creía que todavía había una posibilidad de cambiar las cosas, de mostrar a los silosianos la belleza y el valor de la diversidad. Y si no podía salvar su propia vida, al menos podía plantar una semilla de duda en sus mentes, una semilla que algún día podría florecer en una nueva era de comprensión y paz. Su sonrisa, pensó, podría ser su última y más poderosa herramienta. Un último acto de desafío y esperanza. El crimen de Alex no fue un acto de violencia, ni de sabotaje, ni siquiera de espionaje. Fue algo mucho más sutil, pero, a los ojos de la reina Silara, infinitamente más peligroso. Fue un simple gesto, una pequeña muestra de cortesía humana, que en el contexto de la sociedad silosiana, se interpretó como una grave ofensa. Durante uno de sus interrogatorios, Alex había notado que uno de sus guardias, un joven silosiano de la casta guerrera, parecía cansado y desanimado. El guardia había estado de pie durante horas, manteniendo una postura rígida y formal, y Alex había percibido una ligera tensión en sus facciones. Impulsado por su naturaleza compasiva, Alex había hecho lo que cualquier humano haría en una situación similar, le había ofrecido al guardia una sonrisa amable y le había preguntado si se encontraba bien. ¿Está usted bien, oficial?, había preguntado a Alex en el idioma silosiano, que había aprendido gracias a los traductores universales de su nave. Parece cansado. Quizás debería tomarse un descanso. En la cultura silosiana, la jerarquía y el respeto por la autoridad eran primordiales. Un prisionero no debía dirigirse directamente a un guardia, y mucho menos expresar preocupación por su bienestar. Tal acto se consideraba una grave falta de respeto, una muestra de insubordinación y un intento de socavar la autoridad del sistema. El guardia, sorprendido por la pregunta de Alex, se había tensado aún más. Su rostro, normalmente inexpresivo, se había contraído en una mueca de disgusto. Había respondido con una frialdad glacial: su bienestar no es asunto suyo, prisionero. Limítese a responder a las preguntas. Pero el daño ya estaba hecho. La reina Silara, que observaba el interrogatorio desde una sala de control remota, había visto el intercambio. Y lo que había visto la había enfurecido profundamente. Para Silara, el gesto de Alex no era simplemente una muestra de cortesía mal entendida. Era una declaración audaz, un desafío directo a su autoridad y a todo el sistema de valores de Silos. Al mostrar preocupación por un guardia, Alex estaba implícitamente sugiriendo que los silosianos eran incapaces de cuidar de sí mismos, que necesitaban la lástima y la compasión de un extranjero. Estaba socavando la disciplina y la lealtad de la casta guerrera, y sembrando la semilla de la duda en sus corazones. Silara creía que la estabilidad de Silos dependía de la estricta adherencia a las reglas y las tradiciones. Cualquier desviación de la norma, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias devastadoras. El gesto de Alex, aunque aparentemente inocente, representaba una amenaza para el equilibrio de su mundo.
Por lo tanto, Silara había decidido castigar a Alex con la máxima severidad. No por el acto en sí, sino por el mensaje que transmitía. Quería enviar una señal clara a todos los silosianos: la insubordinación cultural no sería tolerada. La tradición debía ser respetada a toda costa. Y cualquiera que osara desafiar el orden establecido sufriría las consecuencias. La crucifixión pública no era simplemente una forma de ejecución. Era un ritual sagrado, un recordatorio del poder de la reina y de la importancia de la obediencia. Al crucificar a Alex, Silara esperaba reafirmar su autoridad y restaurar el orden en su mundo. No esperaba que un simple humano, a punto de morir, pudiera desafiarla de la forma en que lo hizo. No esperaba esa sonrisa. La decisión de Silara no fue tomada a la ligera, aunque para los observadores externos pudiera parecer un acto impulsivo de tiranía. Para la reina, cada decreto, cada sentencia, era un cálculo preciso, una pieza fundamental en el intrincado rompecabezas que era el mantenimiento del orden en Silos. La crucifixión, en particular, no era simplemente un método de ejecución, sino un ritual sagrado, profundamente arraigado en la historia y la cultura silosianas. Originalmente, la crucifixión se utilizaba para castigar a aquellos que desafiaban directamente a los dioses, a aquellos que cometían actos de blasfemia o sacrilegio. Con el tiempo, su significado se había extendido para incluir a aquellos que amenazaban la estabilidad del Estado, a los traidores y rebeldes que se oponían a la autoridad de la reina. El acto de ser crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra, simbolizaba la exclusión del individuo de la sociedad y del favor divino. La elección de la crucifixión como castigo para Alex era, por lo tanto, un mensaje claro y contundente. Silara quería dejar en claro que el crimen de Alex no era simplemente una falta de respeto, sino una amenaza existencial para todo lo que representaba Silos. Quería enviar una señal a todos los rincones de su reino: la insubordinación cultural sería tratada con la misma severidad que la traición. El lugar elegido para la ejecución también tenía un significado simbólico. La Plaza de la Concordia, ubicada en el corazón de la capital de Silos, era el lugar donde se celebraban las ceremonias más importantes del reino, donde la reina se dirigía a su pueblo y donde se promulgaban las leyes. Era un lugar de unidad, de armonía y de lealtad. Al ejecutar a Alex en la Plaza de la Concordia, Silara estaba reafirmando su control sobre el espacio público y reafirmando los valores fundamentales de su sociedad. La crucifixión pública también era una herramienta de disuasión. Silara esperaba que el espectáculo de la muerte de Alex sirviera como una advertencia para todos aquellos que pudieran sentir la tentación de desafiar su autoridad. Quería que vieran las consecuencias de la insubordinación, que entendieran el precio de la desobediencia. Pero había algo más en la decisión de Silara, algo que no compartía con nadie, ni siquiera con sus consejeros más cercanos. En lo profundo de su corazón, la reina sentía una curiosidad inquietante por el humano. Había algo en su valentía, en su optimismo inquebrantable, que la intrigaba y la perturbaba al mismo tiempo. Quería entender qué motivaba a este extraño, que lo impulsaba a desafiar las reglas y las tradiciones de Silos. Tal vez, pensó Silara, al observar la muerte de Alex, podría obtener alguna respuesta. Tal vez, al presenciar su sufrimiento, podría comprender la naturaleza de su desafío. Tal vez, al ver su rostro en el momento final, podría vislumbrar la verdad detrás de su sonrisa. Sin embargo, en el fondo, Silara temía lo que podría descubrir. Temía que Alex pudiera revelar una verdad incómoda sobre su propio mundo, una verdad que podría socavar los cimientos de su poder y de su propia identidad. Temía que la sonrisa de Alex pudiera ser contagiosa, que pudiera sembrar la semilla de la duda y la disidencia en los corazones de su pueblo. A pesar de sus temores, Silara estaba decidida a seguir adelante con la ejecución. Creía que era su deber proteger a Silos de cualquier amenaza, ya sea externa o interna. Y si eso significaba sacrificar a un humano, entonces estaba dispuesta a hacerlo. La seguridad y la estabilidad de su reino eran lo primero, y nada, ni siquiera su propia curiosidad, se interpondría en su camino. El día de la ejecución amaneció con una luz violeta aún más intensa de lo habitual, como si los dos soles de Silo se hubieran confabulado para iluminar el macabro espectáculo. Desde las primeras horas de la mañana,
Los silosianos habían comenzado a congregarse en la Plaza de la Concordia, llenando el espacio con un mar de rostros inexpresivos. La atmósfera era tensa, cargada de una mezcla de temor, curiosidad y una pizca de excitación morbosa. El ritual de la crucifixión era un evento elaborado, cuidadosamente coreografiado para maximizar su impacto psicológico. Primero, los sacerdotes de la reina, vestidos con túnicas de un blanco inmaculado, realizaron una serie de cánticos y oraciones en un idioma antiguo, incomprensible para la mayoría de los presentes. Luego, los guerreros de élite, con sus armaduras relucientes y sus armas de energía listas, escoltaron a Alex desde su celda hasta el centro de la plaza. Alex caminaba con paso firme, su rostro sereno y su mirada fija en el horizonte. A pesar de la gravedad de la situación, no mostraba signos de miedo o desesperación. Parecía estar en paz, aceptando su destino con una calma que desconcertaba a sus captores. La plataforma de la crucifixión era una estructura imponente, construida con el mismo cristal que formaba las ciudades de Silos. Tenía la forma de una cruz estilizada, con brazos que se extendían hacia el cielo. En el centro de la cruz, había una plataforma elevada donde Alex sería atado. Mientras Alex era conducido a la plataforma, la multitud permanecía en silencio, observándolo con una mezcla de fascinación y desprecio. Algunos le lanzaban miradas de odio, considerándolo un hereje y un perturbador del orden. Otros, en cambio, mostraban una curiosidad cautelosa, preguntándose qué había hecho este extraño para merecer tal castigo. Cuando Alex llegó a la base de la plataforma, se detuvo y miró a la multitud. Su mirada era directa y penetrante, como si pudiera ver a través de sus máscaras de indiferencia y llegar a sus corazones. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, con un gesto lento y deliberado, Alex sonrió. La sonrisa de Alex era una anomalía en el mundo frío y calculador de Silos. Era una expresión de calidez, de bondad y de esperanza. Era una señal de que incluso ante la muerte, el espíritu humano podía triunfar. Los guerreros de élite, desconcertados por la sonrisa de Alex, dudaron por un momento. No estaban seguros de cómo reaccionar. Nunca antes habían visto a un prisionero enfrentar la muerte con tanta calma y serenidad. Finalmente, uno de los guerreros, un veterano de muchas batallas, recuperó la compostura y ordenó a sus compañeros que continuaran con el ritual. Con movimientos rápidos y eficientes, ataron a Alex a la cruz, sujetando sus brazos y piernas con correas de energía que lo inmovilizaron por completo. Una vez que Alex estuvo asegurado a la cruz, los sacerdotes de la reina retomaron sus cánticos, elevando sus voces en un coro ensordecedor. La multitud observaba en silencio, esperando el momento final. La luz violeta de los soles gemelos brillaba intensamente sobre la plaza, iluminando el rostro sereno de Alex y la expresión de expectación en los rostros de los silosianos. El escenario estaba preparado para el clímax del drama, el momento en que la reina Silara pronunciaría su sentencia final y la vida de Alex llegaría a su fin. Pero nadie, ni siquiera la propia reina, podía predecir lo que sucedería a continuación. La sonrisa de Alex había cambiado todo. Con Alex firmemente sujeto a la estructura de cristal, la reina Silara hizo su aparición. Emergió de su palacio levitante en una plataforma de energía, descendiendo lentamente hacia la Plaza de la Concordia. Su presencia era imponente, su figura envuelta en un aura de poder y autoridad. Su armadura, hecha de un material desconocido que brillaba con una luz interna, reflejaba los rayos violetas de los soles gemelos, haciéndola parecer una deidad descendida del cielo. Se situó frente a la plataforma de la crucifixión, mirando a Alex con una expresión indescifrable. La multitud guardó silencio, esperando sus palabras. La reina Silara era conocida por su elocuencia y su capacidad para inspirar temor y respeto en su pueblo. Su voz, amplificada por los altavoces omnipresentes de la plaza, resonó con una claridad cristalina. Pueblo de Silos, comenzó, hoy nos reunimos para presenciar la ejecución de un criminal, un forastero que ha osado desafiar nuestras leyes y tradiciones. Este humano, proveniente de un mundo lejano, ha cometido el imperdonable acto de la insubordinación cultural. Ha mostrado falta de respeto por nuestras costumbres, ha cuestionado nuestra autoridad y ha intentado socavar los cimientos de nuestra sociedad.
Silara hizo una pausa, mirando a Alex con una mezcla de desprecio y curiosidad. Este acto, aunque aparentemente insignificante, representa una amenaza para todo lo que valoramos. Si permitimos que este tipo de comportamiento quede impune, abriremos la puerta al caos y la anarquía. Debemos demostrar, con toda la fuerza de nuestra ley, que la insubordinación no será tolerada. Continuó su discurso, detallando los crímenes de Alex y explicando la necesidad de un castigo ejemplar. Habló de la importancia de la tradición, de la necesidad de mantener el orden y de la obligación de proteger a Silos de cualquier influencia externa que pudiera corromper su cultura. La crucifixión, declaró Silara, es un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. Es un símbolo de la justicia y la rectitud. Al ejecutar a este criminal, reafirmamos nuestro compromiso con nuestras leyes y nuestros valores. Enviamos un mensaje claro a todos aquellos que puedan sentir la tentación de desafiar nuestra autoridad, Silos no tolerará la insubordinación. Mientras Silara pronunciaba su discurso condenatorio, Alex permanecía en silencio, escuchando con atención. No mostraba signos de arrepentimiento ni de miedo. Su rostro estaba sereno, su mirada fija en la reina. Parecía estar absorbiendo cada palabra, analizando su significado y evaluando su impacto. En el fondo, Alex sentía una profunda tristeza por Silara y por su pueblo. Comprendía su miedo al cambio, su necesidad de mantener el control y su creencia en la importancia de la tradición. Pero también veía la rigidez de su sistema, la falta de individualidad y la supresión de la creatividad. Sabía que Silos era un mundo estancado, atrapado en un ciclo de conformidad y obediencia. Y en ese momento, mientras estaba atado a la cruz, Alex comprendió su verdadero propósito. No estaba allí para ser castigado, sino para ser un catalizador para el cambio. Estaba allí para desafiar las creencias de Silara, para sembrar la semilla de la duda en su mente y para mostrarle la belleza y el valor de la diversidad. La sonrisa que había mostrado a la multitud no era un acto de desafío, sino una expresión de esperanza. Era una promesa de que incluso ante la muerte, el espíritu humano podía triunfar. Era una señal de que incluso en el mundo más frío y calculador, la calidez y la compasión podían encontrar un camino. Y mientras Silara terminaba su discurso y daba la orden de ejecutar a Alex, el humano se preparaba para su último acto de desafío. Se preparaba para sonreír de nuevo, una sonrisa que cambiaría el destino de Silos para siempre. La reina Silara levantó su mano, un gesto que era una orden de muerte. El verdugo, un guerrero imponente de la casta guerrera, levantó su arma, una lanza de energía capaz de desintegrar la materia con un solo toque. La punta de la lanza brillaba con una luz azul gélida, apuntando directamente al corazón de Alex. La multitud contuvo el aliento. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido suave de la lanza de energía. Todos los ojos estaban fijos en Alex, esperando el golpe final. Y entonces, sucedió. Justo en el momento en que el verdugo estaba a punto de descargar su arma, Alex sonrió. No fue una sonrisa forzada ni una mueca de desafío. Fue una sonrisa genuina, una expresión de calidez, compasión y una profunda paz interior. Sus ojos azules brillaron con una luz suave, irradiando una bondad que parecía desafiar la oscuridad que lo rodeaba. La sonrisa de Alex era un shock para todos los presentes. Era una anomalía, una imposibilidad en el mundo frío y calculador de Silos. Nadie, ni siquiera la propia reina Silara, había esperado tal reacción. El verdugo se detuvo, con la lanza de energía suspendida a centímetros del pecho de Alex. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba una confusión palpable. No entendía cómo alguien podía sonreír ante la muerte. No entendía el significado de esa sonrisa. La multitud murmuró, desconcertada. Algunos silosianos se estremecieron, sintiendo una extraña incomodidad ante la sonrisa de Alex. Otros, en cambio, mostraron una curiosidad cautelosa, preguntándose qué podía estar pensando el humano. La reina Silara se quedó paralizada, con los ojos fijos en la sonrisa de Alex. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de temor.
La sonrisa de Alex la había tomado por sorpresa, desafiando todas sus expectativas y socavando su autoridad. En ese momento, Silara comprendió que había cometido un error. Había subestimado al humano, creyendo que era simplemente un criminal que debía ser castigado. Pero ahora, al ver su sonrisa, se daba cuenta de que Alex era algo mucho más complejo y peligroso. Era un portador de ideas, un sembrador de dudas y un catalizador para el cambio. La sonrisa de Alex no era una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza. Era una afirmación de la dignidad humana, una declaración de que incluso ante la opresión y la muerte, el espíritu humano podía triunfar. Silara sintió una punzada de remordimiento, preguntándose si había actuado demasiado rápido. Tal vez, pensó, debería haber intentado comprender a Alex en lugar de condenarlo de inmediato. Tal vez, podría haber aprendido algo de él. Pero ya era demasiado tarde. La ejecución estaba en marcha, y no podía dar marcha atrás sin perder su autoridad y credibilidad. Sin embargo, la sonrisa de Alex había sembrado una semilla de duda en su mente, una semilla que crecería y florecería en los días venideros. Con un gesto vacilante, Silara bajó su mano, señalando al verdugo que detuviera la ejecución. La lanza de energía se apagó, dejando la plaza en un silencio aún más profundo. Todos los ojos se volvieron hacia la reina, esperando su decisión. La sonrisa de Alex había cambiado todo. El destino de Silos estaba en juego. El silencio en la Plaza de la Concordia era ahora palpable, denso, casi tangible. Todos los ojos estaban puestos en Silara, esperando su próximo movimiento. La reina, sin embargo, permanecía inmóvil, como una estatua de cristal. Su mente, normalmente tan clara y calculadora, estaba ahora en un estado de confusión y turbulencia. La sonrisa de Alex la había desestabilizado por completo. Había desafiado su lógica, sus creencias y su comprensión del mundo. Nunca antes se había enfrentado a algo así. Había lidiado con rebeldes, traidores y criminales, pero ninguno de ellos la había perturbado de esta manera. La sonrisa de Alex no era un acto de desafío, sino una expresión de algo mucho más profundo, algo que Silara no podía comprender. ¿Qué significaba esa sonrisa? ¿Era una señal de burla, un último intento de ridiculizarla? ¿Era una muestra de locura, una evidencia de que el humano había perdido la razón ante la inminencia de la muerte? ¿O era algo más, algo que Silara no podía ni siquiera imaginar? La reina sintió una punzada de frustración. Odiaba no entender, odiaba sentirse impotente. Estaba acostumbrada a tener el control, a saber siempre qué hacer. Pero ahora, se sentía perdida, como si estuviera navegando en aguas desconocidas sin una brújula. Necesitaba entender el significado de la sonrisa de Alex. Necesitaba desentrañar el misterio que se escondía detrás de esa expresión aparentemente simple. Necesitaba saber por qué un humano, a punto de morir, podía sonreír con tanta paz y serenidad. Con un suspiro, Silara se dirigió a Alex. Humano, dijo con voz firme, aunque un ligero temblor revelaba su confusión interna, ¿por qué sonríes? ¿Qué pretendes con esa sonrisa? Alex la miró con sus ojos azules, que brillaban con una luz suave. Su sonrisa no desapareció, sino que se hizo aún más amplia. Sonrío, reina Silara, respondió con una voz tranquila y resonante, porque incluso ante la muerte, puedo elegir cómo reaccionar. Puedo elegir el miedo, la desesperación y el odio. Pero también puedo elegir la esperanza, la compasión y el amor. Silara frunció el ceño. No entendía las palabras de Alex. Le parecían abstractas, vacías de significado. ¿Qué quieres decir?, preguntó con impaciencia. Quiero decir, respondió Alex, que la muerte no es el final. Es simplemente una transición, un cambio de estado. Y aunque mi cuerpo pueda morir, mis ideas y mis valores vivirán para siempre. Mi sonrisa es una afirmación de esa verdad, una prueba de que el espíritu humano es indestructible. Silara se quedó en silencio, procesando las palabras de Alex. Empezaba a comprender, aunque solo vagamente, el significado de su sonrisa. No era una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza. No era un acto de burla, sino una expresión de esperanza.
Era una declaración de que incluso ante la adversidad, el espíritu humano podía triunfar. Pero aún no estaba convencida. Seguía sintiendo una profunda desconfianza hacia el humano, un temor a que sus ideas pudieran corromper a su pueblo. Necesitaba más pruebas, necesitaba una explicación más clara. ¿Por qué crees que tus ideas son tan importantes?, preguntó Silara. ¿Por qué crees que pueden cambiar el mundo? Alex sonrió aún más. Porque son ideas de amor, compasión y comprensión, respondió. Son ideas que pueden unir a las personas, que pueden construir puentes entre culturas diferentes. Son ideas que pueden crear un mundo mejor para todos. Silara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Alex. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una punzada de esperanza. Tal vez, pensó, este humano no era una amenaza, sino una oportunidad. Tal vez, podría aprender algo de él. Tal vez, podría usar sus ideas para mejorar su propio mundo. Pero el camino hacia esa posibilidad estaba lleno de incertidumbres y peligros. La decisión era suya, y el destino de Silos pendía de un hilo. No es tan complicado, reina, dijo Alex, su voz resonando en la plaza gracias al traductor universal implantado en su garganta. Sonrío porque he ganado. No importa lo que me hagan, he ganado. Silara frunció el ceño. ¿Ganado? ¿Cómo puedes decir que has ganado? Estás atado a una cruz, a punto de morir. Precisamente, respondió Alex. Ese es el punto. Ustedes ven la crucifixión como un final, como una derrota. Pero yo la veo como una oportunidad. Una oportunidad para demostrar la resiliencia humana, nuestra capacidad para encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. No entiendo, dijo Silara, su voz revelando su frustración. Lo entenderá, dijo Alex, sonriendo aún más. Ya lo está entendiendo. Mi sonrisa la ha hecho dudar, reina. La ha hecho cuestionar sus propias creencias, su propia autoridad. He plantado una semilla de duda en su mente, y esa semilla crecerá. Lo sé. Silara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Alex. Era cierto. La sonrisa del humano la había perturbado profundamente. Había sembrado la duda en su mente, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber. ¿Por qué haces esto?, preguntó Silara. ¿Por qué arriesgas tu vida para sembrar la duda en mi mente? Porque creo que su mundo puede ser mejor, respondió Alex. Creo que Silos puede ser un lugar de esperanza, de compasión y de comprensión. Pero para que eso suceda, necesita cambiar. Necesita abrirse a nuevas ideas, necesita abrazar la diversidad. ¿Y crees que mi duda puede lograr eso?, preguntó Silara. No su duda, respondió Alex. La duda de su pueblo. Si puedo hacer que algunos de ellos cuestionen sus propias creencias, si puedo hacer que se pregunten si hay una forma mejor de vivir, entonces habré logrado algo importante. Habré plantado las semillas de una revolución. Silara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La palabra revolución resonó en su mente como una campana de advertencia. Había dedicado toda su vida a mantener el orden en Silos, a evitar cualquier tipo de cambio que pudiera amenazar la estabilidad de su reino. Y ahora, este humano estaba hablando de revolución, de sembrar la duda y la disidencia en el corazón de su pueblo. No permitiré que eso suceda, dijo Silara con firmeza. No permitiré que socaves mi autoridad. No permitiré que pongas en peligro a mi pueblo. Ya es demasiado tarde, respondió Alex. Ya lo he hecho. Mi sonrisa ha cambiado todo. Su gente ha visto su duda, reina. Han visto su confusión. Han visto que no es tan omnipotente como creían. Silara miró a la multitud, buscando alguna señal de rebelión. Vio rostros confundidos, curiosos, pero no vio ninguna señal de insubordinación. Sin embargo, sabía que Alex tenía razón. Su sonrisa había cambiado algo. Había creado una grieta en la armadura de la sociedad silosiana, una grieta que podría ensancharse con el tiempo. No sé qué haré contigo, humano, dijo Silara. Pero sé que no puedo permitir que sigas sembrando la duda en mi pueblo. Entonces, ¿me matarás?, preguntó Alex.
¿Me crucificarás y me convertirás en un mártir para su causa? Silara guardó silencio. No quería convertir a Alex en un mártir, pero tampoco podía permitir que siguiera viviendo. Estaba atrapada en un dilema imposible. No lo sé, dijo Silara con sinceridad. No lo sé. Alex sonrió aún más. Esa es la mejor respuesta que podría haber esperado, dijo. Porque significa que he logrado mi objetivo. He sembrado la duda en su mente, reina. Y esa duda la cambiará para siempre. El destino de Alex y el futuro de Silos pendían ahora de un hilo, suspendidos en el aire violeta de la Plaza de la Concordia. La sonrisa de Alex había cambiado todo, y el mundo de Silara nunca volvería a ser el mismo. No es tan complicado, reina, dijo Alex, su voz resonando en la plaza gracias al traductor universal implantado en su garganta. Sonrío porque he ganado. No importa lo que me hagan, he ganado. Silara frunció el ceño. ¿Ganado? ¿Cómo puedes decir que has ganado? Estás atado a una cruz, a punto de morir. Precisamente, respondió Alex. Ese es el punto. Ustedes ven la crucifixión como un final, como una derrota. Pero yo la veo como una oportunidad. Una oportunidad para demostrar la resiliencia humana, nuestra capacidad para encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. No entiendo, dijo Silara, su voz revelando su frustración. Lo entenderá, dijo Alex, sonriendo aún más. Ya lo está entendiendo. Mi sonrisa la ha hecho dudar, reina. La ha hecho cuestionar sus propias creencias, su propia autoridad. He plantado una semilla de duda en su mente, y esa semilla crecerá. Lo sé. Silara se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Alex. Era cierto. La sonrisa del humano la había perturbado profundamente. Había sembrado la duda en su mente, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber. ¿Por qué haces esto?, preguntó Silara. ¿Por qué arriesgas tu vida para sembrar la duda en mi mente? Porque creo que su mundo puede ser mejor, respondió Alex. Creo que Silos puede ser un lugar de esperanza, de compasión y de comprensión. Pero para que eso suceda, necesita cambiar. Necesita abrirse a nuevas ideas, necesita abrazar la diversidad. ¿Y crees que mi duda puede lograr eso?, preguntó Silara. No su duda, respondió Alex. La duda de su pueblo. Si puedo hacer que algunos de ellos cuestionen sus propias creencias, si puedo hacer que se pregunten si hay una forma mejor de vivir, entonces habré logrado algo importante. Habré plantado las semillas de una revolución. Silara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La palabra revolución resonó en su mente como una campana de advertencia. Había dedicado toda su vida a mantener el orden en Silos, a evitar cualquier tipo de cambio que pudiera amenazar la estabilidad de su reino. Y ahora, este humano estaba hablando de revolución, de sembrar la duda y la disidencia en el corazón de su pueblo. No permitiré que eso suceda, dijo Silara con firmeza. No permitiré que socaves mi autoridad. No permitiré que pongas en peligro a mi pueblo. Ya es demasiado tarde, respondió Alex. Ya lo he hecho. Mi sonrisa ha cambiado todo. Su gente ha visto su duda, reina. Han visto su confusión. Han visto que no es tan omnipotente como creían. Silara miró a la multitud, buscando alguna señal de rebelión. Vio rostros confundidos, curiosos, pero no vio ninguna señal de insubordinación. Sin embargo, sabía que Alex tenía razón. Su sonrisa había cambiado algo. Había creado una grieta en la armadura de la sociedad silosiana, una grieta que podría ensancharse con el tiempo. No sé qué haré contigo, humano, dijo Silara. Pero sé que no puedo permitir que sigas sembrando la duda en mi pueblo. Entonces, ¿me matarás?, preguntó Alex. ¿Me crucificarás y me convertirás en un mártir para su causa? Silara guardó silencio. No quería convertir a Alex en un mártir, pero tampoco podía permitir que siguiera viviendo. Estaba atrapada en un dilema imposible. No lo sé, dijo Silara con sinceridad. No lo sé. Alex sonrió aún más. Esa es la mejor respuesta que podría haber esperado, dijo.
Porque significa que he logrado mi objetivo. He sembrado la duda en su mente, reina. Y esa duda la cambiará para siempre. El destino de Alex y el futuro de Silos pendían ahora de un hilo, suspendidos en el aire violeta de la Plaza de la Concordia. La sonrisa de Alex había cambiado todo, y el mundo de Silara nunca volvería a ser el mismo. En lo profundo de su mente, la reina Silara libraba una batalla. Era una batalla entre la razón y la emoción, entre la tradición y la innovación, entre el miedo y la esperanza. La sonrisa de Alex había encendido una chispa de duda en su corazón, una chispa que amenazaba con incendiar todo lo que creía. Por un lado, estaba su deber como reina, su obligación de proteger a Silos de cualquier amenaza externa o interna. Había jurado mantener el orden, preservar las tradiciones y garantizar la seguridad de su pueblo. Ejecutar a Alex, pensaba la parte más arraigada a la tradición de su ser, sería una forma de reafirmar su autoridad, de enviar un mensaje claro a todos aquellos que pudieran sentir la tentación de desafiar las reglas. Convertirlo en un ejemplo, para que nadie jamás siquiera pensara en la posibilidad de romper las cadenas impuestas. Pero por otro lado, sentía una creciente curiosidad por el humano, un deseo de comprender su perspectiva y de explorar nuevas ideas. Había pasado toda su vida siguiendo un camino predeterminado, cumpliendo con las expectativas de su sociedad. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si había otra forma de vivir, si Silos podía ser algo más de lo que era. La sonrisa de Alex le había mostrado una posibilidad, una visión de un mundo donde la esperanza y la compasión eran más importantes que el miedo y la obediencia. Era una visión tentadora, pero también aterradora. ¿Podía permitirse el lujo de arriesgar la estabilidad de su reino por una simple visión? Silara sintió el peso de su responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la decisión que tomara tendría consecuencias profundas para Silos. Si ejecutaba a Alex, reafirmaría su autoridad, pero también reforzaría la rigidez de su sociedad y sofocaría cualquier intento de cambio. Si perdonaba a Alex, correría el riesgo de socavar su autoridad, pero también abriría la puerta a nuevas posibilidades y a un futuro más brillante. La reina cerró los ojos, tratando de encontrar una respuesta. Intentó sopesar los pros y los contras, de analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Pero no importaba lo que hiciera, no podía llegar a una conclusión clara. Estaba atrapada en un círculo vicioso, dando vueltas y vueltas sin encontrar una salida. En ese momento, Silara comprendió que no podía tomar esta decisión sola. Necesitaba ayuda, necesitaba el consejo de alguien en quien confiara. ¿Pero en quién podía confiar? Sus consejeros más cercanos eran leales a la tradición y seguramente la instarían a ejecutar a Alex sin dudarlo. No, necesitaba a alguien que pudiera ver la situación desde una perspectiva diferente, alguien que no estuviera cegado por el miedo o el prejuicio. Y entonces, pensó en una persona, el erudito mayor, el anciano sabio que había dedicado su vida al estudio de la historia y la cultura de Silos. El erudito mayor era conocido por su sabiduría, su compasión y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Era uno de los pocos en Silos que se atrevía a cuestionar la autoridad de la reina, y Silara respetaba su opinión, aunque a veces le resultara incómoda. Silara abrió los ojos, tomando una decisión. «Llevadme al erudito mayor», ordenó a sus guardias. «Necesito su consejo». Los guardias se sorprendieron por la orden de la reina. Nunca antes la habían visto buscar el consejo de nadie. Pero sabían que no debían cuestionar su autoridad, así que obedecieron sin dudarlo. Con un gesto de la mano, Silara hizo que la plataforma de energía se elevara de nuevo hacia su palacio. Dejó a Alex atado a la cruz, solo bajo la luz violeta de los soles gemelos. Pero Silara sabía que, aunque físicamente estaba en cautiverio, el humano había logrado algo extraordinario. Había desafiado a la reina, había sembrado la duda en su mente y había puesto en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían el destino de Silos para siempre. Y todo gracias a una simple sonrisa. El erudito mayor, un anciano de rostro arrugado y ojos sabios, escuchó atentamente el relato de Silara. No interrumpió ni una sola vez, dejando que la reina expresara sus dudas y temores. Cuando Silara terminó, el erudito mayor guardó silencio durante un largo rato, meditando sobre sus palabras.
Finalmente, habló con una voz suave pero firme. Reina Silara, dijo, la sonrisa de este humano es un espejo. Refleja lo que ya está dentro de usted, su anhelo secreto por un mundo mejor. Ha pasado toda su vida protegiendo así los del exterior, pero tal vez sea hora de abrir las puertas y dejar entrar la luz. Silara frunció el ceño. ¿Pero no corre peligro mi pueblo? ¿No corremos el riesgo de perder nuestra identidad, nuestras tradiciones? Siempre hay un riesgo, respondió el erudito mayor. Pero el mayor riesgo es el de la inacción, el de quedarse estancado en el pasado. El mundo está cambiando, reina, y si los debe cambiar con él. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrás, nos convertiremos en una reliquia del pasado. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Silara. ¿Debo perdonar a este humano y dejar que siga propagando sus ideas? Esa es una decisión que solo usted puede tomar, respondió el erudito mayor. Pero le diré esto, la valentía no consiste en aferrarse al pasado, sino en abrazar el futuro, incluso si da miedo. La verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la compasión. Las palabras del erudito mayor resonaron en el corazón de Silara. Comprendió que tenía razón. Había estado tan preocupada por proteger así los del exterior que había olvidado lo que realmente importaba, el bienestar de su pueblo. Y tal vez, pensó, la clave para el bienestar de su pueblo era precisamente abrirse a nuevas ideas, abrazar la diversidad y construir un mundo más compasivo. Silara regresó a la Plaza de la Concordia, con una decisión tomada. Miró a Alex, que seguía atado a la cruz, con una nueva perspectiva. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un catalizador para el cambio. Vio su valentía, su optimismo y su inquebrantable fe en la humanidad. Con un gesto de la mano, Silara ordenó a sus guardias que liberaran a Alex. La multitud jadeó, sorprendida por la decisión de la reina. Algunos mostraron su aprobación, otros su descontento. Pero todos sabían que algo importante había cambiado en Silos. Humano, dijo Silara, dirigiéndose a Alex con una voz que resonaba en la plaza, te he juzgado mal. Creí que eras una amenaza para mi pueblo, pero ahora veo que tienes mucho que ofrecer. Te perdono la vida, no por debilidad, sino por valentía. Reconozco tu valor y la perspectiva única que ofreces. Alex sonrió, una sonrisa que iluminó toda la plaza. Gracias, reina Silara, respondió. No la defraudaré. Silara bajó de su plataforma y se acercó a Alex. Le extendió la mano, un gesto de amistad y respeto. Alex la estrechó con firmeza. En ese momento, la reina Silara supo que había tomado la decisión correcta. Había arriesgado su autoridad, había desafiado las tradiciones de su pueblo, pero había abierto la puerta a un futuro mejor. Y todo gracias a una simple sonrisa. El camino por delante no sería fácil, pero Silara estaba decidida a recorrerlo, junto con Alex, para construir un Silos más fuerte, más compasivo y más próspero. El destino de Silos había cambiado, y el futuro, de repente, parecía lleno de esperanza. La liberación de Alex marcó el comienzo de una nueva era para Silos. Aunque no todos los silosianos aceptaron de inmediato el cambio, la decisión de la reina Silara había abierto la puerta a una mayor comprensión y tolerancia. Poco a poco, la rigidez de la sociedad silosiana comenzó a disminuir, dando paso a una mayor apertura y flexibilidad. Silara, inspirada por la valentía y la visión de Alex, inició una serie de reformas destinadas a modernizar Silos y a promover la diversidad cultural. Redujo el poder de las castas, fomentó la creatividad y la innovación, y promovió el diálogo y la cooperación entre diferentes grupos sociales. Alex, por su parte, se convirtió en un embajador entre la humanidad y Silos. Utilizó su conocimiento de ambas culturas para construir puentes de entendimiento y para promover la colaboración en áreas como la ciencia, la tecnología y las artes. Viajó entre Silos y la Tierra, compartiendo historias y experiencias, y mostrando a ambas civilizaciones la belleza y el valor de la diversidad. No fue un camino fácil. Hubo resistencia por parte de aquellos que se aferraban al pasado, que temían el cambio y que desconfiaban de los extraños. Pero Silara y Alex perseveraron, trabajando juntos para superar los obstáculos y para construir un futuro mejor para todos.
Con el tiempo, Silo se transformó en un planeta más vibrante, más dinámico y más compasivo. Los silosianos comenzaron a abrazar la individualidad, a expresar su creatividad y a celebrar sus diferencias. La sociedad se volvió más justa y equitativa, dando a todos la oportunidad de prosperar y de alcanzar su máximo potencial. Silara, a su vez, se convirtió en una líder más sabia y más compasiva. Aprendió a escuchar a su pueblo, a valorar sus opiniones y a tomar decisiones que beneficiaran a todos. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la capacidad de inspirar, de motivar y de unir a las personas. Y Alex, el explorador espacial que una vez estuvo a punto de ser crucificado, se convirtió en un héroe para los silosianos. Lo admiraban por su valentía, su optimismo y su inquebrantable fe en la humanidad. Lo veían como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso ante la adversidad, el espíritu humano puede triunfar. Años más tarde, Silara y Alex se encontraban sentados en un jardín de cristal, contemplando la belleza de los soles gemelos. El jardín estaba lleno de plantas exóticas de diferentes mundos, un testimonio de la diversidad que ahora florecía en Silos. ¿Alguna vez imaginaste que esto sucedería?, preguntó Silara, mirando a Alex con una sonrisa. Para ser honesto, reina, respondió Alex, siempre tuve la esperanza de que fuera posible. Pero nunca estuve seguro de que realmente sucedería. Tu sonrisa lo cambió todo, dijo Silara. Me mostraste que hay una forma diferente de ver el mundo, una forma más compasiva y más esperanzadora. Y usted tuvo el valor de escuchar, respondió Alex. Tuvo el valor de desafiar sus propias creencias y de abrir su corazón a nuevas ideas. Silara sonrió. Juntos, hemos demostrado que incluso los mundos más diferentes pueden encontrar puntos en común, que incluso los enemigos más acérrimos pueden convertirse en amigos. Y todo gracias a una simple sonrisa. El sol se puso, bañando el jardín en una luz violeta suave. Silara y Alex se sentaron en silencio, contemplando la belleza del momento. Sabían que el camino por delante seguiría presentando desafíos, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarlos juntos. Porque habían aprendido la lección más importante de todas, que la esperanza, la compasión y la comprensión pueden superar cualquier obstáculo, y que una simple sonrisa puede cambiar el mundo.